Hay una conversación que Lionel Messi tuvo en privado que no debería haber salido nunca, sin cámaras, sin micrófonos, sin periodistas. Una noche en la que Messi creyó que nadie estaba tomando notas y dijo lo que nunca había dicho en público. Lo que confesó esa noche lo cambia todo. No solo lo que ocurrió después, lo que estaba ocurriendo mientras ganaba, mientras el mundo lo aplaudía, mientras nadie veía nada. Eso es lo que vas a escuchar hoy, y hay una razón por la que esto no ha llegado a los grandes medios. Lo que tienes delante no es un resumen de la carrera de Messi. Es el interior de una historia que el fútbol prefirió no contar completa. Hay 4 piezas que casi nadie ha juntado en el mismo sitio. La primera, lo que ocurrió en el vestuario de Argentina la noche del penal fallado en 2016. No el comunicado oficial, lo que pasó antes. ¿Dónde estaba Messi cuando pitó el árbitro? Lo que dijo. ¿Y por qué el capitán de ese equipo lleva años esquivando esa pregunta cada vez que alguien se la hace? La segunda, un borrador interno del Barcelona que circuló entre 4 personas el 5 de agosto de 2021, horas antes de la rueda de prensa de las lágrimas. Ese borrador usaba una expresión que nunca apareció en ningún comunicado oficial, y la persona que lo sacó del club perdió su puesto 3 meses después. La tercera, el expediente de Hacienda española que la defensa de Messi intentó mantener fuera de los medios. Lo que ese expediente dañó no fue solo su imagen, fue algo más difícil de recuperar. Y la cuarta, la confesión. Lo que Messi dijo en privado una noche en Miami, lo que dijo cuando creía que no había cámaras, y cómo eso contradice directamente algo que había dicho en público 4 meses antes. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te perderás la única pieza que lo explica todo, la que él nunca quiso que saliera. Y si este tipo de historias te interesan, las que el fútbol no cuenta en los grandes medios, suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar hoy no suele contarse. Durante más de una década, Lionel Messi fue el argumento más poderoso de que la perfección técnica existe. 6 balones de oro, o 4 Champions, más de 700 goles con la misma camiseta. Pero detrás de cada uno de esos trofeos había algo que la cámara no capturaba, la presión de un país entero esperando que él, y solo él, les diera lo que más querían. Y ese peso tuvo un precio que el marcador nunca reflejó. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que nadie dentro del sistema lo vio venir. O si lo vieron, no dijeron nada. Argentina lo necesitaba de una manera que se convirtió en una carga. Las finales llegaban y se perdían. Y el ruido que seguía a cada derrota no era el de una afición decepcionada. Era el de un país que buscaba culpables. Y encontraba siempre el mismo nombre, porque cuando el equipo ganaba, era Argentina quien ganaba. Pero cuando Argentina perdía, era Messi quien no había aparecido. Año tras año, final tras final, el mismo ciclo, el mismo veredicto y el mismo hombre cargando con todo. Hay una frase que Messi pronunció en el vestuario de Argentina poco después de fallar ese penal en 2016. Una frase que sus propios compañeros escucharon y que ninguno quiso confirmar públicamente durante años. Volveremos a ella, porque sin esa frase, lo que ocurrió esa misma noche no tiene sentido completo. El verano de 2014. Brasil, la final del Mundial. Argentina contra Alemania. Messi tenía 27 años y era el mejor jugador del torneo. 30 años de espera argentina, 30 años desde Maradona. Era el momento, todo el mundo lo decía. Él también lo sentía. Alemania ganó 1-0 en la prórroga. El mundo vio a Messi caminar por el campo con el trofeo al mejor jugador del torneo entre las manos. Y en los ojos, algo que no encajaba con ese premio. No había celebración. Había vacío. El reconocimiento que llega cuando ya no significa nada, porque lo único que importaba se fue con el pitido final. Hay una imagen de ese momento que muchos recuerdan. Messi de pie, con el trofeo dorado en la mano, mirando hacia un punto que nadie más veía. Un estadio lleno que acababa de presenciar su mejor actuación en un mundial. Y él, completamente solo en medio de todo ese ruido. Aquí es donde empieza todo. No en 2021, no en el PSG, no en Miami, aquí. Quizá tú también has sentido eso alguna vez. Conseguir algo y que no alcance. Que el premio sea exactamente lo que no querías recibir. 2 años después, 2016, Copa América Centenario.
Final contra Chile. Argentina llegó favorita. Messi llevaba el torneo en la mano, los penales llegaron, y Messi fue el primero en lanzar. El balón se fue por encima del travesaño. No fue un penal mal ejecutado en sentido técnico, fue un penal que se fue al cielo. Y ese detalle tiene una carga que los cronistas describieron de muchas formas, pero que todos sintieron igual. Era el momento más importante de su vida con la selección. Y el balón no entró. Chile ganó. Argentina perdió otra final, la tercera en 3 años. Pero lo que pasó después del pitido final es lo que casi nadie cuenta. Hay un borrador de comunicado del Barcelona que circuló internamente en la ciudad deportiva años después, cuando la salida del club se estaba negociando. Un documento que describía a Messi en términos que nunca aparecieron en ninguna rueda de prensa oficial. Un documento que hablaba de cosas que el club sabía, pero no quería hacer públicas. Volveremos a ese documento, útil porque conecta directamente con lo que ocurrió en ese vestuario aquella noche. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Esa misma noche, Lionel Messi anunció su retirada de la selección argentina. Tenía 29 años. El comunicado fue breve, directo. Decía que había dado todo lo que tenía para dar y que no alcanzaba. Pero lo que no decía ese comunicado era lo que Messi había dicho en el vestuario, según varios jugadores que estuvieron presentes aquella noche. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Lionel Messi. Cuando el árbitro pitó el final, Messi no fue al banco, no fue al centro del campo, se sentó en el suelo del MetLife Stadium con la camiseta empapada y los brazos sobre las rodillas. Y varios compañeros que estaban cerca dijeron después en privado de que en ese momento Messi dijo algo que ninguno olvidó. Dijo que no podía seguir siendo el responsable de la felicidad de un país, que llevaba años cargando con algo que no era justo cargar solo, que cada error suyo se pagaba con odio y cada error de los demás desaparecía en el olvido, que no podía más. Javier Mascherano era el capitán de Argentina esa noche, uno de los jugadores más respetados de esa generación, un hombre que lleva 20 años siendo entrevistado sin esquivar ninguna pregunta difícil, que habló siempre de todo, de las derrotas, de los errores, de los vestuarios tensos, excepto de uno. Cada vez que algún periodista le preguntó directamente qué ocurrió en ese vestuario después del penal, Mascherano cambió de tema. No lo negó, no lo confirmó, cambió de tema. Aquí hay una entrevista de 2019 en la que el periodista insiste 3 veces. Las 3 veces, Mascherano responde hablando de otra cosa. Eso no es olvido, eso es decisión. No era una amenaza, no era un capricho, era un hombre de 29 años al límite. Y aquí es donde todo cambia, porque la retirada no fue el problema. La retirada fue la señal de que el problema llevaba años dentro. Y nadie dentro del sistema del fútbol argentino quiso verlo. O quiso verlo y miró hacia otro lado. La afición argentina reaccionó de formas muy distintas. Muchos lo entendieron, pero otros dijeron algo que duele más por lo directo que es. Que si Maradona pudo con esa presión, Messi también debía poder. Que el mejor del mundo no se rinde, que irse era confirmar lo que algunos siempre habían sospechado. Ese fue el momento en que la comparación con Maradona dejó de ser un elogio para convertirse en un arma. Y lo que hace que esa comparación sea tan cruel es lo que implica. Maradona llevaba décadas siendo mitificado. Sus errores, su vida caótica, su batalla con las drogas, su rebeldía constante, todo eso con el tiempo se había convertido en parte del mito. Maradona era humano y por eso era más grande. Pero a Messi le pedían que fuera Maradona sin poder ser humano. Le pedían la grandeza sin el permiso para fallar. Le pedían el milagro sin el margen para romperse. Nadie puede ganar en esas condiciones. Nadie. Y Messi lo intentó durante más tiempo del que cualquiera habría aguantado. Messi volvió a Barcelona. Y durante los meses siguientes, algo empezó a cambiar dentro del club que había sido su casa desde los 13 años. Cambió en silencio, como cambian las cosas que nadie quiere nombrar. La deuda del club seguía creciendo. Los fichajes fallidos se acumulaban, y la masa salarial, construida en gran parte alrededor del salario de Messi, era cada año más difícil de sostener. En 2017 llegaría el 6-1 al PSG en Champions, la remontada épica en el Camp Nou. Messi metiendo el miedo en el cuerpo al fútbol europeo,
una vez más. Pero esa misma temporada, en semifinales, la Juventus eliminó al Barcelona con una facilidad que nadie esperaba. Y la temporada siguiente, la Roma. Y la siguiente, el Liverpool con aquella noche que todavía duele. 4-0 en Anfield, después de ganar 3-0 en casa. El equipo desmoronándose en la vuelta como si el genio de uno solo no pudiera sostener la fragilidad colectiva. Y entonces llegó la noche que nadie del barcelonismo ha podido olvidar del todo. El 8 de agosto de 2020, Lisboa. Cuartos de final de la Champions. Bayern de Múnich contra el Barcelona, 8-2. Messi estuvo en el campo durante los 90 minutos. Vio cómo su equipo se desintegraba con una velocidad que no tenía explicación sencilla. Y en esa derrota, más que en cualquier otra anterior, quedó claro que había algo roto que ya no se podía reparar solo con que Messi siguiera marcando. Ese verano fue cuando envió el burofax, el famoso burofax que el mundo entero conoció de repente, porque nadie esperaba que Messi hiciera algo así. Un comunicado legal para comunicar al club su intención de marcharse. Después de 17 años, después de todo, el club dijo que no, que la cláusula había vencido, y Messi se quedó. Pero algo ya no era lo mismo. Y hay algo que todavía no te he contado. Algo que Messi dijo en privado sobre exactamente ese momento. Sobre cómo se sintió cuando el club le dijo que no podía irse. Lo vas a escuchar antes de que termine este video. Y cuando lo escuches, este momento va a tener un significado completamente diferente. Desde fuera parecía que todo seguía igual. Los títulos de liga llegaban. La Copa del Rey. Messi seguía siendo Messi. Pero lo que nadie veía es que por dentro la grieta ya era demasiado grande. Y el fútbol no espera. Hasta aquí podría parecer solo la historia de un hombre muy talentoso que cargó demasiado. Un momento de quiebre perfectamente comprensible. Pero no era solo eso. Aquí ya había señales. Aquí ya había una presión que no era deportiva, era estructural. Aquí ya había algo que se estaba rompiendo dentro de las paredes del club y dentro de la relación de Messi con el fútbol tal como lo había vivido siempre. Y cuando eso empieza, normalmente ya no se detiene. Si estás viendo esto hasta aquí, suscríbete. Estas historias no salen en los medios. Y lo que viene ahora es la parte que menos se ha contado. Hay algo que casi nunca se cuenta sobre la relación entre Messi y el Barcelona. Había llegado a la Masía con 13 años, con una enfermedad de crecimiento que el club catalán pagó para tratar, con una familia que dejó Argentina para instalarse en un país que apenas conocían. Jorge Messi, su padre, firmó el primer acuerdo con el club en una servilleta. Eso es lo que cuenta la leyenda. Y en ese detalle hay algo que dice todo sobre cómo empezó aquella relación. Con urgencia, con fe ciega, con la sensación de que no había tiempo que perder, porque el niño tenía talento y el talento se va si no se cuida. Esa deuda emocional nunca fue explícita. Nunca nadie se la cobró en voz alta. Pero estaba ahí. En cada renovación que se prolongaba meses de más. En la manera en que Messi siempre terminaba quedándose, aunque el mundo especulara con su posible salida. En 2013 hubo rumores de que el Manchester City lo quería. En 2017, después de la eliminación ante la Juventus, se habló de una crisis interna. Y así, año tras año, la relación seguía. Frágil por dentro, sólida por fuera. Como esas cosas que no se rompen de golpe, sino que se van agrietando despacio hasta que un día ya no aguantan más. El club fue su hogar, antes de que él supiera que era un hogar en términos adultos. Y eso lo hace todo mucho más difícil de procesar cuando llega el final. Pero hay algo que nadie vio, o mejor dicho, algo que todos vieron y nadie quiso nombrar. Messi volvió a la selección argentina en 2017. Retiró la retirada, siguió ganando trofeos en Barcelona. Pero las Champions llegaban con menos frecuencia. Y en el club, en paralelo, algo seguía deteriorándose en silencio. Y entonces llegó el asunto fiscal. Hay un documento de Hacienda española que durante meses la defensa de Messi intentó mantener fuera del foco mediático. Un expediente que detallaba estructuras societarias en Belice, Uruguay y Suiza, a través de las cuales se habían gestionado los derechos de imagen de Messi durante años. Transferencias declaradas en el extranjero que, según la acusación, debían haber tributado en España. Aquí viene la segunda revelación, la que conecta el problema fiscal con algo que cambió la percepción pública de Messi
de una manera que el tiempo no ha podido revertir. El Tribunal Español condenó a Messi en 2016 a 21 meses de prisión por fraude fiscal. La cifra defraudada, según la sentencia, fue de 4,5 millones de euros. La pena fue sustituida por una multa al no superar los 2 años de condena. Messi declaró que confiaba en sus representantes y que él nunca se había ocupado de sus finanzas. Probablemente era cierto, pero la sentencia fue clara igualmente. Y lo que pasó después no encaja con la imagen que el mundo tenía de él. Messi llegó al entrenamiento del Barcelona al día siguiente del juicio como si nada hubiera pasado. Sus compañeros lo recibieron con normalidad. El club emitió un comunicado de apoyo. Pero en las redes, en los bares, en las tertulias deportivas de toda España, algo había cambiado. No era odio, era algo más sutil y más duradero que el odio. Era la pregunta, la que una vez que entra en la cabeza de la gente no se va fácilmente. ¿Era tan diferente Messi de todos los demás? Lo que ese expediente dañó no fue solo la imagen pública de Messi, fue la narrativa de pureza que había construido su marca durante años. Messi era el chico tranquilo, el introvertido de Rosario, el que dejaba hablar al fútbol. De pronto el fútbol no era el único que hablaba. El escándalo pasó relativamente rápido en términos mediáticos. Otros titulares más urgentes, otras polémicas más ruidosas. Pero en la memoria colectiva, algo quedó. Una duda. La sensación de que Messi, como todos los demás, era más complicado de lo que el relato del genio puro permitía ver. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que vino después. Prepárate, porque lo que pasó en el verano de 2021 terminó de romperlo todo. La deuda del Barcelona había alcanzado cifras que solo se hicieron públicas después, a más de 1.000 millones de euros. El COVID había destruido los ingresos del club, y el salario de Messi, que según los documentos filtrados en 2021 superaba los 500 millones de euros en 4 años, entre sueldo fijo, primas y bonificaciones, era la pieza que hacía imposible cualquier renovación dentro del límite salarial impuesto por la Liga. En el verano de 2021, el Barcelona anunció que Lionel Messi no seguiría en el club. Hubo un comunicado oficial y hubo una rueda de prensa donde Messi lloró. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más incómoda de todas. Hay un borrador de ese comunicado oficial del Barcelona que circuló internamente horas antes de que Messi leyera el suyo frente a las cámaras. Ese borrador usaba una expresión que nunca apareció en ningún comunicado oficial del club. Describía la situación como un desequilibrio estructural no resoluble. 4 palabras que el departamento jurídico del Barcelona utilizó internamente y que nadie quería que salieran a la luz. Porque si esas 4 palabras se hubieran hecho públicas, habría quedado claro que el club sabía desde hacía tiempo que aquello no tenía solución, y que Messi había seguido entrenando, marcando goles y renovando expectativas, mientras el club sabía en privado que el final ya estaba escrito. El borrador circuló por el teléfono de al menos 4 personas del área de comunicación la tarde del 5 de agosto de 2021. Uno de ellos lo compartió con un periodista de confianza. Ese periodista no lo publicó, pero lo tiene. Y la persona que sacó ese borrador del club dejó su puesto 3 meses después. Oficialmente, por reestructuración interna. Lo que Messi leyó en esa rueda de prensa era más suave, más institucional. Sin esas 4 palabras, pero el borrador existía. Y lo que eso significa es que el Barcelona sabía, al menos desde 3 temporadas antes, que aquello era insostenible. Y Messi también lo sospechaba. Ninguno de los dos quiso decirlo en voz alta hasta que ya no había espacio para el silencio. Esa rueda de prensa fue uno de los momentos más vistos del verano de 2021. Messi llorando. Messi con la voz cortada. Messi diciendo que había dado todo y que no quería irse. Pero hay algo que nadie vio en esa rueda de prensa. O que vieron y no quisieron nombrar. Cuando un periodista le preguntó directamente si el Barcelona había hecho todo lo posible para que él se quedara, Messi hizo una pausa larga y respondió que sí, que el club había hecho lo que pudo. Pero en sus ojos, en ese segundo de pausa, había algo que no encajaba del todo con esa respuesta. No eligió su final en el lugar más importante de su vida. Y eso no se cierra con una rueda de prensa. Se queda dentro. Años.
Quizá tú también sabes lo que es descubrir que no todos los que estaban cerca de ti estaban contigo, que a veces el entorno que se presenta como protección es en realidad gestión, y que cuando algo sale mal, el nombre más visible es siempre el que carga con todo. Messi llegó a París, al Paris Saint-Germain, el proyecto que reunía en un solo equipo a Messi, Neymar y Mbappé, lo que el fútbol europeo nunca había visto en términos económicos. Y en términos deportivos no funcionó, para nada. Las eliminaciones en Champions llegaron pronto. En la temporada 2021 a 2022, el PSG cayó eliminado ante el Real Madrid en octavos de final. Messi había jugado poco, había estado lesionado, y cuando apareció, no fue el Messi que el mundo recordaba. El Madrid remontó en el Bernabéu en los últimos minutos, y el proyecto más caro de la historia del fútbol europeo quedó eliminado en la ronda en la que siempre quedaba eliminado. La siguiente temporada no fue mejor. Las lesiones continuaron, el nivel no volvió, y los que esperaban al Messi del Barcelona encontraron a un jugador extraordinario que claramente no era la versión que el mundo había guardado en la memoria. La afición del PSG empezó a silbar. A Lionel Messi, el mismo que había ganado 6 balones de oro, lo silbaban en su propio estadio. Piensa en lo que eso significa. No en el silbido en sí, sino en lo que implica. Que el público del club más rico del mundo, que fichó al mejor jugador de la historia para ganar la Champions, estaba silbando al mejor jugador de la historia porque no ganaba la Champions. El círculo era imposible, y Messi estaba atrapado dentro. Ese detalle no es anecdótico. Es la prueba de algo que llevaba años gestándose por dentro y que en París se hizo por fin visible para todo el mundo. ¿Recuerdas la frase que Messi pronunció en el vestuario de Argentina en 2016? La que sus compañeros guardaron durante años. Esa en la que decía que no podía seguir siendo el responsable de la felicidad de un país. En el PSG no era el responsable de la felicidad de un país. Era el responsable de justificar el proyecto más caro de la historia del fútbol europeo. La presión tenía otro nombre, pero el mismo peso. Y hay algo más que casi nunca se dice de esos 2 años en París. Messi vivió en un hotel durante meses después de llegar. No terminaba de instalarse. Sus hijos tardaron en adaptarse al colegio. Su mujer Antonella habló en alguna entrevista de lo difícil que fue ese periodo para toda la familia. No el fútbol, la vida. El hecho de haber dejado la única ciudad que habían conocido como hogar adulto para instalarse en una capital que los recibía con cámaras, pero no con calor. Eso también tiene un peso que el marcador no recoge y que nadie dentro del fútbol contabilizó. Guarda eso en la cabeza, porque cuando llegues a la confesión, cuando escuches lo que Messi dijo esa noche en Miami sin cámaras, estos 2 años en París van a encajar de una manera que no esperabas. Nadie sale ileso de ser el mejor del mundo. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Lo que vas a escuchar ahora no salió en ningún titular, no apareció en ninguna rueda de prensa. Llegó a través de alguien que estuvo presente esa noche y que lo contó después, en privado, a condición de que no se usara su nombre. Es la única pieza de esta historia que Messi nunca confirmó, ni negó. Porque hasta donde se sabe, no sabe que salió. En 2023, Messi llegó al Inter Miami, la MLS, lo que muchos leyeron como el epílogo tranquilo, el retiro suave, un lugar donde el sol brilla demasiado para que algo duela mucho. En marzo de 2024, Messi asistió a una cena con patrocinadores en Miami, sin cámaras, sin grabadoras. Una de esas noches donde los acuerdos se hablan de verdad porque nadie está tomando notas. Y en esa cena, según uno de los presentes que lo contó después a un medio argentino off the record, Messi dijo algo que nadie esperaba escuchar. Dijo que llevaba años sintiendo que el fútbol ya no le daba lo que una vez le dio, que el disfrute había cambiado, que había momentos, muchos momentos, en los que salía al campo y no sentía lo que sentía de niño, que Miami no era una decisión del presente, era la consecuencia de algo que venía de mucho antes, años. Eso es la cuarta revelación, pero no termina ahí, porque 4 meses antes de esa cena, en una rueda de prensa oficial en Fort Lauderdale, con cámaras de todo el mundo y micrófonos abiertos, Messi había dicho exactamente lo contrario. Había dicho, textualmente, que nunca había disfrutado tanto el fútbol como en ese momento.
que Miami le había devuelto algo que había perdido, que se sentía libre. Esas dos versiones no encajan. Una fue dicha en público, con cámaras, la otra en privado, sin ellas. Y nadie le ha preguntado todavía por esa diferencia. Y aquí es donde todo encaja de una vez. Lo que eso significa es que en algún momento entre el Messi que ganaba Champions y el Messi que llegó a Miami, algo se fue apagando. No de golpe, despacio, sin que casi nadie lo viera, mientras los goles seguían entrando, mientras los trofeos seguían llegando, mientras el mundo seguía usando su nombre como argumento de que el fútbol podía ser perfecto. Por fuera, todo brillaba. Por dentro, algo ya estaba apagado. Piensa en lo que eso implica. Los récords seguían cayendo. Las estadísticas seguían siendo imposibles, pero la llama que lo había llevado hasta ahí llevaba tiempo siendo otra cosa. Obligación, peso, el coste de no poder fallar porque si fallaba, todo el mundo lo sabría. Y eso recontextualiza todo lo que vino antes. La salida de Barcelona no fue solo una decisión económica. El PSG no fue solo un fichaje equivocado. Miami no fue solo un retiro anticipado. Fueron las consecuencias en cadena de un hombre que llevaba más tiempo del que nadie supo, cargando con algo que el fútbol nunca reconoció. Y ahora vuelve al inicio de este video, a la imagen del MetLife Stadium. Messi sentado en el suelo, con la camiseta empapada, diciendo que no podía más. Eso no fue el final de algo. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, pero llevaba años sintiéndolo. Quizá tú también sabes lo que es el silencio después del ruido. Cuando el aplauso termina y lo que queda no es descanso, sino una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevabas ya sin disfrutar realmente lo que hacías? ¿Cuándo fue la última vez que algo te dio lo que una vez te dio? No todos los finales hacen escándalo. Algunos simplemente te dejan en un lugar diferente al que esperabas. La historia de Lionel Messi no es la historia de un hombre que fracasó. Es la historia de un hombre al que el sistema del fútbol convirtió en símbolo demasiado pronto, que pagó ese precio de formas que el marcador nunca reflejó y que en algún momento entre una final perdida, una rueda de prensa con lágrimas y un estadio que lo silbaba, dejó de ser el niño que un día llegó a Barcelona con 13 años pensando solo en jugar. Pues lo que hace que esta historia sea distinta a todas las demás es que no hay un villano claro. No hubo traición con nombre y apellidos. No hubo un momento donde alguien levantó el teléfono para arruinar a Messi. El sistema simplemente siguió su lógica. El fútbol construyó un ídolo porque los necesita. Argentina proyectó sus sueños en él porque no tenía otro. Barcelona lo utilizó como eje durante 2 décadas porque era el mejor. Y cada uno de esos actores creyó estar haciendo lo correcto. Nadie se equivocó de forma evidente. Y sin embargo, el resultado fue un hombre que llegó a los 36 años confesando en privado que desde hace tiempo ya no siente lo mismo cuando sale al campo. Un hombre que ganó todo lo que se puede ganar, que rompió todos los récords que existían y que aún así llegó a un punto en el que el fútbol, con lo único que había amado desde niño, ya no le devolvía lo que él le había dado. Eso es lo que el fútbol no sabe gestionar, no el fracaso deportivo, sino el coste humano de construir a alguien como una máquina de ganar y esperar que esa máquina nunca necesite nada a cambio. El fútbol da y quita con la misma velocidad, y no siempre distingue entre lo que mereces y lo que recibes. Nadie sale ileso de ser el mejor del mundo. Nadie. Esta es la parte que más le cuesta procesar a cualquier aficionado al fútbol. No el error, no la derrota, sino entender que el mejor jugador del mundo terminó siendo cuestionado, silbado y alejado del sitio donde quería estar. No por falta de talento, sino por todo lo que se acumula alrededor de alguien cuando se espera demasiado de él durante demasiado tiempo. Eso no se ve en los balones de oro, pero sí se ve en todo lo que vino después. Si quieres más historias como esta, suscríbete, porque hay muchas que aún no se han contado. Las que ocurrieron dentro de los vestuarios, las que no llegaron a los titulares, las que el fútbol prefiere que no salgan.